Llevo tiempo intentando comprender por qué mi huerto no tierra tanto en verano que en invierno, porque hay una especie de bloqueo, hay que frenar los cultivos y que no me dan los resultados óptimos. Me puse a investigar sobre el agua y particularmente sobre el agua de grifo, que es la que utilizo para regar el 100% de mi huerto, porque en mi zona no suele llover mucho ahora en verano y para aguantar tanto calor el huerto depende exclusivamente de mi instalación de riego por goteo. He querido investigar y he descubierto que sí, que las aguas muy duras como la mía, por ejemplo, frena mucho la fertilidad, que la cal o un pH muy alto puede generar problemas a largo plazo y empeorar la calidad del suelo con los años. También he visto que existen soluciones que no son muy difíciles de aplicar, pero conviene primero comprender el impacto real del agua del grifo y será la ocasión de hablar también de otras aguas, como las aguas de acequia, que pueden dar los mismos problemas o incluso más que algunas aguas de grifo. Para averiguar si todo lo que te acabo de contar es verdad, tuve que investigar primero sobre mi propia agua. Hace como 3 semanas contacté con la compañía de agua que me suministra el agua que gasto aquí para regar y pedir un informe con los análisis del mes pasado. Antes de ver cómo interpretar esos datos, solamente vamos a ver los más relevantes, no te quiero aburrir mucho con tanta teoría. Vamos a ver primero cómo actúa realmente el agua en nuestros bancales. Cuando regamos un huerto, pasan 3 cosas importantes que te vas a tener que acordar para entender lo más fundamental. Primero, antes de llegar a la planta, el agua va a tener un rol muy importante y es básicamente activar la fertilidad del suelo. Al estar en contacto con la tierra, el agua va a hacer que toda la actividad biológica se ponga en marcha y que todos los microorganismos del suelo se activen y empiecen a liberar nutrientes. Si un suelo está seco, los microorganismos se ponen en pausa, de hecho muchos se mueren, toda la fertilidad se detiene y todos los nutrientes se bloquean por completo. Segundo, después de haber activado los nutrientes del suelo, una parte del agua va a ir a la planta para empezar un proceso que llamamos la evapotranspiración. Eso lo hablamos en otro vídeo, no voy a entrar mucho en detalles hoy, pero básicamente es que la mayoría del agua que absorbe una planta, contamos más de 70-80% de toda el agua absorbida, sirve para transpirar, es decir, expulsando un vapor de agua invisible por las hojas de la planta con el objetivo de, en resumen, hacer que los nutrientes puedan circular dentro de la planta para llegar a echar flores, para engordar los frutos y, bueno, al final conseguir todo lo que esperamos de una buena cosecha. Y por último, y este sería el tercer punto importante que te va a servir para entender todo lo que te voy a explicar después, es que otra parte del agua que llega al suelo se va a evaporar, va a desaparecer. Este es un punto importante porque al evaporarse el agua va a dejar residuos, básicamente residuos sólidos, ya que la parte líquida se habrá evaporado y ahí es cuando la calidad de nuestra agua empieza a ser interesante. Voy a sacar mis análisis y vamos a ver un poco qué pasa. Tampoco vamos a hablar de todos los elementos, es solamente los más importantes, los que nos interesan, que son al final los que pueden hacer daño al huerto. Por ejemplo, están los sulfatos, que son bastante malos porque aporta una cantidad de sal al huerto, yo los tengo en cantidad bastante grande y sé que esto con el tiempo va a subir la salinidad de mi huerto, la cantidad de sal que, por si no lo sabías, es una mala noticia. Luego están los sodios que van a obstruir físicamente los poros de mi huerto, o sea que el huerto no se va a oxigenar bien. Esos sodios van a bloquear el drenaje del agua y bajar la cantidad de aire. Te recuerdo que para tener una estructura equilibrada, un suelo de huerto tiene que tener un 25% de aire y un 25% de agua, de humedad. Eso es muy importante para la fertilidad física de tu huerto, para que el suelo tenga una textura equilibrada. También están los cloruros, que tengo bastante altos, y estos también se van a acumular en el suelo y además lo peor, pueden generar quemaduras en las hojas si llegan a mojarse con esa agua. Por eso ahora que tengo esa información voy a intentar mojar las hojas lo menos posible para simplemente evitar quemar mis plantas. Luego hay otro residuo sólido que diría que es el más común, que todos conocemos y que además no sale en la lista, y es la cal. El problema con la cal es que no es peligrosa para el cultivo en sí.
o mejor dicho, no directamente. Lo que hace la cal es primero obstruir el circuito de riego, ese es el síntoma más común, sobre todo con mangueras perforadas que tienen agujeros más pequeños y se pueden taponar rápido. Otro problema que tiene la cal es que puede llegar a bloquear muchos nutrientes que pueden estar disponibles en el suelo, pero que no pueden ser asimilables por la planta, por culpa de un pH alto o de un exceso de cal, que también acaba subiendo el pH con el tiempo. Otro problema bastante gordo que tiene la cal, como ya hemos visto con los sodios, es que cuando se evapora el agua, los residuos de cal se quedan físicamente dentro del suelo. Si tú también tienes cal en el agua de casa, seguro que habrás notado que si, por ejemplo, hierves agua en una olla, el agua se evapora, pero en los bordes se queda como una especie de polvo blanco. Pues ese polvo blanco es la misma cal que se va a quedar en tu suelo y con el tiempo puede generar problemas más graves. La cal, si no se gestiona bien, va a taponar literalmente los poros de tu suelo y con el tiempo va a crear una especie de capa dura en superficie, una especie de costra dura, a veces blanca, que genera ese bloqueo físico que te acabo de comentar y con los años va a subir lentamente el pH del suelo. En mis análisis el agua sale con un pH más que correcto, tiene un 7.3, que es mucho mejor de lo que me esperaba, pero a mí lo que me preocupa realmente es la cal. Como te he dicho, la cantidad de cal no sale en los análisis, Me he tenido que comprar un kit especial para medir la dureza de agua y ahora entiendo por qué no salía en los análisis, Tiene una cantidad exagerada de cal, mucho más de la cantidad ideal para regar. El problema es que no hay manera de quitar tanta cantidad de cal, un filtro no arreglaría el problema, un descalcificador tampoco se puede, la mayoría funciona con sal y hemos visto que la sal es malísima también. Si tú tienes una solución, dilo en comentarios, pero yo de momento voy a tener que vivir con eso y además estoy empezando a notar aún más ese bloqueo, porque otra cosa que tiene la cal es que ahora con el calor de verano la cal se disuelve mucho menos y se queda mucho más presente de forma sólida dentro del agua y hace aún más daño que en otra época del año. Por eso ahora en verano tenemos que procurar que las mangueras de riego no estén al sol directo. Hay que hacer lo posible para taparlas, por ejemplo con un acolchado de paja, para evitar que el agua se caliente mucho y limitar un poco los daños. Antes de ver las soluciones que existen para contraatacar un poco los efectos malos que puede tener el agua mala que nos sale del grifo, quería desmitificar un mito sobre el cloro. Seguramente habrás oído que el agua clorada es muy mala para regar, que hay que dejar que se evapore el cloro antes de regar, ¿sabes? Lo típico de dejar unas horas el agua en cubos al aire libre para dejar que se evapore el cloro. Pues eso en un huerto es totalmente inútil. Y te voy a explicar por qué. Al investigar sobre el agua del grifo y sobre el cloro, descubrí que realmente de todos los elementos que hemos hablado hasta ahora, el cloro es el elemento menos peligroso para nuestro huerto y para las plantas. Para que entiendas rápido, vamos a hablar con cifras. Un agua potable típica contiene entre 0,05 y 0,9 partes por millón de cloro. Para que sea preocupante para los 10 primeros centímetros del suelo, los estudios dicen que el agua tendría que llevar 65 partes por millón de cloro, o sea, más de 70 veces la cantidad que nos sale del grifo. Además, he leído que habían hecho pruebas con aguas muy cloradas en suelos orgánicos, habían estado regando más de 120 días seguidos en una misma zona todos los días y se dieron cuenta de que 2 días después de haber terminado el experimento, la cantidad de microorganismos del suelo había vuelto a su nivel inicial. O sea que los microorganismos del suelo se reproducen tan rápido que el cloro en nuestra agua del grifo al final no tiene absolutamente ningún impacto en el huerto. Para combatir un poco esos problemas que hemos visto antes, es decir,
evitar que se acumule muchos residuos sólidos en el suelo, existen varias soluciones. Vamos a empezar con la mejor, la más ideal, es regar con agua de lluvia. Esta es la mejor solución a todos nuestros problemas. Todos sabemos que el agua de lluvia es la mejor que existe, tiene un pH neutro o ligeramente ácido, no lleva ni cal ni ningún residuo sólido. De hecho, se nota enseguida cuando nos cae una buena lluvia, siempre sin exceso, el huerto arranca mucho más fuerte, siempre se nota que le da un empujón, las hojas tienen un color más sano, la vida del suelo dispara y todo en general crece muchísimo mejor. El problema es que para regar con agua de lluvia se necesita bidones o depósitos grandes para recolectar el agua de los tejados, y para gente como yo que vive en zonas cálidas donde no llueve mucho, es casi imposible regar el huerto todo el año solamente con agua de lluvia. Aún así, si puedes, yo siempre te recomiendo recolectar esa agua, es gratis y además es una pena que se desperdicie cayendo al suelo cuando podemos utilizarla para producir comida. Yo he instalado un tanque de 1000 litros que me han regalado, tengo también otro bidón de 200 litros, pero bueno, en comparación con todo el agua que estoy gastando para regar, no es nada, pero en un futuro sí que me gustaría recolectar más cantidad para aprovechar al máximo esa agua tan perfecta. Otra solución que existe respecto al agua, no te la voy a recomendar, pero tienes que saber que existe porque muchos agricultores la utilizan, sobre todo en zonas calcáreas como aquí, y es acidificar el agua. Muchos utilizan productos para disolver esos residuos y eliminar el problema en un solo riego. Obviamente en un huerto ecológico como el que tengo yo no es una opción viable, pero está bien saber que existe esta práctica para comprender cómo no disolver, sino para disipar, para dispersar un poco estos residuos de manera más natural. Un método que es parecido a lo que hacen los profesionales cuando acidifican un suelo es simplemente hacer lo que llamamos un riego de lavado. Eso consiste básicamente en inundar los bancales en más de lo normal, sería como hacer un buen riego, en un riego más profundo, para que estos residuos sólidos bajen en profundidad. Imagínate que si riegas una misma cantidad en una misma zona de manera constante, se van a acumular siempre la misma cantidad de residuos en la misma altura de suelo. En cambio, con un riego de lavado, que también puede ser simplemente que caiga una buena lluvia, pues esos residuos, en vez de quedarse en superficie, van a bajar hasta una zona más profunda donde no perjudica tanto ni al suelo ni a los cultivos. Aparte de eso, otra cosa que funciona muy bien, de hecho diría que es la mejor, es la materia orgánica. La materia orgánica es, en resumen, lo mejor que podemos aplicar al huerto para equilibrar el pH, para aportar microorganismos que, si están en grandes cantidades, van a poder conseguir liberar los nutrientes que se pueden quedar bloqueados por los residuos que hemos visto antes. También va a fomentar toda la vida del suelo con organismos más grandes, como por ejemplo la lombriz, que va a ayudar a descompactar y a oxigenar el suelo de manera constante, siempre con la condición de tener acceso a la humedad. Podemos aplicar, por ejemplo, compost de la compostera, que es muy bueno para acidificar un poco el suelo y equilibrar el pH. El estiércol de oveja, de caballo, de vaca también va muy bien, mientras lleve carbono, que es el elemento fundamental para estructurar el suelo y generar humus. Y además, si cubres tu suelo con un acolchado orgánico, puede ser con paja o con hojas secas, pues ahí ya tienes el cóctel perfecto para tener un suelo rico, equilibrado y evitar esas carencias. Otra cosa que ayuda también a disipar esos residuos es el laboreo, siempre controlado, sin exceso, como 1 o 2 veces al año como mucho, simplemente para romper esas costras que puede formar la cal con los años. No hace falta pasarse, si labramos en exceso podemos llegar a perder mucha fertilidad del suelo. De hecho, hice un vídeo completo sobre el laboreo, si te interesa puedes ir a verlo después. Pero la idea es simplemente eso, oxigenar la tierra manualmente para evitar taponar el suelo y que tenga una textura más ligera y esponjosa para mejorar la fertilidad del suelo a nivel físico. Al final, el agua del grifo no es la mejor agua que podemos tener para regar, pero no es de lejos la peor. Si la comparamos con un agua de acequia, por ejemplo, que es el agua que gastan para regar a mantas, que es el riego por inundación, pues en realidad esa agua, aunque venga de un manantial cercano, no va a ser mejor o incluso a veces puede ser peor que algunas aguas de grifo. Me explico.
La mayoría de aguas dulces que tenemos disponibles en el planeta vienen de los acuíferos, es decir, del suelo. Según la zona de donde se extraiga esa agua, el agua va a ser muy similar a las características geológicas de la zona. Es decir, que si vivimos en una zona calcárea, con un suelo muy cargado en cal, pues el agua, por lógica, va a tener mucha cal y eso es inevitable. Por eso realmente hay una línea muy estrecha entre el agua del grifo y el agua natural. Lo único que cambia es la cantidad de cloro que el agua natural no tiene, pero como hemos visto en realidad no es tan preocupante como pensábamos. Además, a veces el agua de acequia puede arrastrar más nitratos, fosfatos o fitosanitarios que vienen de zonas agrícolas más arriba, de donde viene el agua. Cosa que, por ejemplo, con el agua del grifo también puede pasar, pero en menos cantidad. Hemos hablado mucho de mi agua, pero dime tú cómo crees que es la tuya. Dime si riegas con agua de lluvia, de acequia, o si como a mí te ha tocado un agua de grifo un poco regular o muchísimo mejor. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es el caso, puedes darle un like, suscribirte o dejar un comentario bonito. Y nada, con esto te dejo. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Pásatelo muy bien en la huerta y nos vemos muy pronto en próximos vídeos. ¡Chao!